porque estoy compungido porque le hicieron a mi pueblo. Yo tengo la carne morena igual que ustedes. Me duele enormemente lo que ha pasado. Pero Dios es testigo que nada se hace con nuestro pueblo si es que lo que se ha hecho no tenga que pagarlo. Después de más de 500 años de desprecio, de odio, en algunos tiempos considerados como salvajes, como animales, en algunas regiones condenados al exterminio, gracias a esa conciencia y ese levantamiento y por esa lucha por los derechos de los pueblos, llegamos para reparar los daños de 500 años. Y yo te podría decir de manera inexplicable cómo se siente esto. Es cuando el ser humano ya no encuentra palabras, sino encuentra emociones, sentimientos, y los expresa a través del baile, de la música y todo aquello. Eso es el carnaval. Los pueblos indígenas, que son mayoría de la población boliviana, de acuerdo al último censo del 2001, el 62.2% de aymaras, de quechuas, de moqueños, de chipayas, de mulatos, de guaraníes. Estos pueblos históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, despreciados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia. ¿Cómo explicar esta
tan importante presencia del mundo indígena. Pienso que es importante señalar que no solo es un tema de población, no solo es porque Bolivia tiene gran población indígena, porque el Perú también la tiene, porque México también la ha tenido. Y sin embargo, acá el proceso es distinto. Acá la participación del mundo indígena es particular. Los conceptos esenciales en lo cultural de los pueblos originarios, en Bolivia en particular, eran tan fuertes que la única manera de someterlos o acabarlos de manera definitiva era exterminar a sus ciudadanos, a las personas que detentaban y ostentaban ese tipo de patrimonio. Eran demasiado fuertes. Y creo que el mundo indígena ha tenido una importancia fundamental a partir justamente de su organización, pero de la organización fundamentalmente de las comunidades indígenas, que además tienen un control de sus recursos, y creo que eso es importante señalar, un control de los recursos además en el altiplano. Los viajeros en el siglo XIX e incluso en el siglo XX se preguntaban cómo es posible que existía vida a 4.000, 3.500, 3.600 metros de altura. Bueno, la cultura más fuerte en indígenas y no indígenas en Bolivia es la aymara, no cabe la menor duda. Es una cultura de guerreros y de comerciantes. De modo que esta cultura ha mantenido su fuerza porque se mantiene unida a la naturaleza y se mantiene unida a sus semejantes, admitiendo las contradicciones. No hay tanto individualismo, son una comunidad en la que el individuo es una parte, pero no es lo más importante, ¿no? Es una cultura muy arraigada en la vida y que acepta la vida tal cual es. Pero es una cultura en sí misma que tiene muy claros sus valores y su reproducción de valores, y cuando tienes claro eso, te permite sobrevivir como ellos han sobrevivido, no 500 años, ¿no?, sino 3.000 años. La fuerza de la cultura del mundo andino es muchísimo. De hecho, toda la cultura de los bolivianos, pero sobre todo los bolivianos que vivimos en Occidente, ha sido permeada por las creencias andinas. Mezclas las dos cosas, pero lo importante es que hasta los curas de la religión católica terminan cediendo ante la fuerza de una cosmovisión que se ha apoderado. Pues que ella muy pronto se los haga realidad, para provecho y alegría de cada uno de ustedes. Que la bendición y el manto de nuestra Madre, la Virgen de Copacabana, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún los bolivianos más enriquecidos y más racistas deberían revisar bien en su inconsciente o en su subconsciente, como se prefiera, porque mucho de nuestra manera de hacer las cosas y de pensar es indígena. Mirra, la grasita que llaman unto, y la coba, se lo pone la coba y después luego se lo coloca la chancaca, pescado, después chocolate, después la hierba. Yo te voy a explicar esto.
Se puede hacer en la casa, se puede hacer para el auto, se puede hacer para construcción, se puede hacer para fábrica, para estudio, para internet, para telefónica, para todo esto sirve, señor. Yo vendo esta ova, es para Pachamama, Santa Tierra, que dice Cabildo, todo eso, repiten los costumbres que hacen las señoras antiguas, abuelos, tatarabuelos. A la 1, 2 y 3. Venimos con fe a hacer bendecir nuestros autos, venimos a hacer bendecir a nuestra familia porque tenemos toda esa fe hacia la Virgen del Socavón, que es a la Virgen de Copacabana. Chayar es darle una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra, y entonces si queremos que nos dure nuestra casa o queremos que nos dure nuestro auto o cualquier objeto, le entregamos a la tierra trago, papel y además dulce. Para que tengamos buena suerte y que levante la Pachamama arriba y la casa que no le pase nunca nada. Y después se puede chayar con vino, con alcohol o con todo lo que usted acostumbra. Para que siempre vaya bien, para que nunca tenga choques, vuelcos, para que siempre no falle el motorcito, para todas esas cosas sirve chayarela. Es una tradición propia de nosotros, acá en nuestro país, de que cada persona que se consiga algún bien, trate siempre de agradecer siempre a nuestros antepasados, como es la Virgen de Copacabana. Toda la gente boliviana siente eso y reproduce estos ritos como si fueran de ellos, pero probablemente históricamente vienen de los aymaras o quizás, quién sabe, más antes de los aymaras, de Tiwanaku, de otras culturas más atrás. Va a mirar atento. 2, 3. Gracias, Padre. Esta tradición de antepasados, o sea, no es una tradición reciente, sino es una tradición que se lleva de años, desde los, se podría decir, desde los antepasados, ¿no? Señora, mírame, por favor. 2 y 3. Gracias. Yo me siento orgulloso de ellos, de nuestra clase media, intelectual, profesional, hasta empresarial. Pero también les invito a ustedes que se sientan orgullosos de sus pueblos indígenas, que es la reserva moral de la humanidad. Cuanto más fuerte es la ligazón de una sociedad con la naturaleza, mayor expresión hay en la danza y en el teatro. Ahora, somos una sociedad bien festiva, ¿no? O sea, todo el año tenemos fiestas, todo el año. Como en Bolivia todavía tenemos una fuerte ligazón cultural con la Pachamama, con la Madre Tierra, con lo telúrico, con esas montañas como los achachilas que nos protegen. Entonces la danza tiene dos componentes, uno de ritualidad, es el homenaje que le rendimos a la naturaleza, y otro de representación de nuestra cosmovisión. No estamos hablando solamente de un fenómeno de baile, sino de un fenómeno de puesta en escena, ¿no? Las danzas andinas son una puesta en escena, son una forma comunitaria de danza. Son valores y ritos que nacen en los estratos más pobres, pero que permean hacia arriba, digamos, de la pirámide, hacia lo alto de la pirámide, de un modo extraordinariamente constructivo. Esto es lo que construye una identidad colectiva. Ese es el lugar, la fiesta, en el que el mundo indígena deja de ser plenamente indígena, solo indígena, indígena colonial, para convertirse en lo que podría llamarse un indio moderno.
nosotros el carnaval es fe, es devoción, es amor a nuestra patria, es amor a nuestro baile, es amor a nuestra cultura. El carnaval de Oruro es una expresión de lo más profunda devoción a la Virgencita del Socavón. Con esa fe que van danzando para la Virgen del Socavón, que es obligatorio. Yo le tengo una devoción única a la Virgen. Es por eso que siempre vengo de donde estoy, vengo a bailar en el carnaval. ¿Por qué toco? Aquella pregunta que no me la has hecho. Yo toco por devoción, porque mira, hay una forma de rendirle pleitesía a la Virgen. Una es bailando, otra es participando y otra es tocando. En nuestro baile tiene un significado que es ¿no? Por la mamita, por nuestra mamita, por la Virgen del Socavón. Estamos en la etapa de cómo refundar Bolivia. Refundar Bolivia para unir a los bolivianos. Refundar Bolivia para integrarnos mejor todavía todos los sectores, regiones de mi país. Refundar Bolivia no para vengarnos con nadie, aunque hemos sido sometidos a una discriminación. Refundar Bolivia sobre todo para acabar con ese desprecio y odio a los pueblos. Digo esto porque mi madre me comentaba diciendo que cuando iba a la ciudad no tenía derecho a caminar en las plazas principales de las ciudades de mi país, no tenía derecho a caminar por las aceras. Hace 30, 40 años recientemente. El origen de nuestro carnaval se asienta en las culturas andinas, en la cultura uru, que desde sus arcanos ha venido practicando actividades estrictamente ritualistas. Se considera este espacio geográfico como un espacio de ritualidad. Allá donde actualmente está la iglesia matriz de la Virgen de Socavón, que es una Virgen de la Candelaria, anteriormente se honraba a una divinidad aymara que se llama Huari, el dios Huari, que significa viento. El dios Huari habita dentro de la tierra. Y entonces actualmente este santuario donde confluye todo el carnaval y toda la manifestación folclórica es la única basílica del mundo que tiene un socavón en su interior.
partir de la colonia son hechos singulares que con el proceso de extirpación de idolatrías acá se ha asentado toda la actividad del calendario agrícola, las anatas, las festividades de la cosecha han sido el origen de toda la parafernalia que se va creando en el proceso de la festividad de este hecho. Ese fenómeno que vemos ahora en el centro urbano de Oruro, que es un fenómeno de miles y miles de bailes, va todavía hacia el carnaval rural. Sus raíces están en las áreas rurales. Y en las áreas rurales, el carnaval es todavía muy un rito, una ceremonia a la tierra. Es una fiesta fundamentalmente ligado al mundo agrícola, ¿no? Es el momento de festividad que justamente ligada a la abundancia, a la fertilidad, ¿no? Los originarios bailan ritualmente, no bailan para divertirse como lo hacemos nosotros. Nos vamos a una discoteca y bailamos para diversión y punto. Los originarios, ustedes lo van a ver en la nata andina, generalmente bailan en círculo, ¿no? Porque ahí está la perfección, está la comunidad, y bailan para rendir culto a las deidades ancestrales, a la Pachamama, al Inti, no bailan por diversión. El anata andino quiere decir las distintas ceremonias que desarrolla el campesino cuando tiene que sembrar y cuando tiene que cosechar. Por ejemplo, el primer convite del carnaval se desarrolla generalmente el primer domingo del mes de noviembre. Y eso coincide con el inicio de la siembra. El segundo convite tiene mucho que ver con la cosecha. Entonces, el campesino en la siembra y en la cosecha le hace una ofrenda a la Pachamama para tener buena siembra. Y le hace una ofrenda a la Pachamama en la época de la cosecha para agradecerle por los frutos de la siembra. Y en toda una serie de fiestas andinas que integran, que hacen dialogar, no sin conflicto, no sin contradicciones, la fiesta de la cosecha, con el carnaval, con Todos Santos, con una serie de fiestas del calendario católico. Lo que es parte del sincretismo que nos han traído los españoles hace mucho tiempo. Nos vienen las culturas indígenas propias y también las culturas españolas, por ejemplo. En este caso tenemos las culturas indígenas al bailar esto, pero también con lo católico, de que es al bailar para la Virgen. También ha jugado un papel predominante la Iglesia Católica. A la par de la corona española tenía su poderío también la Iglesia Católica. ¿Y era para qué? Para manipular. Ellos profesaban un miedo hacia el indígena, o sea, un temor de que sencillamente que el indígena sea inclusive lo consideraban, ¿no? un ser inanimado, sin alma. Revisando nuestra historia, antes nos trataban que los indios no tienen alma. Ahí yo me pregunto, ¿dónde está la alma europea?
Quisieron sentir esa alma europea. Los misioneros llegaron aquí imponiendo. Entonces, si por un lado demos gracias a Dios porque llegó la evangelización, pero por otro lado no hay que aceptar las formas que ellos usaban, ¿cierto? Porque hubo de verdad muchas muertes, atropellos, y eso no ha sido correcto. Entonces, de verdad es bueno reconocerlo y pedir perdón de este error. Pero bueno, esa era la forma de aquella época y seguramente los primeros en llegar no lo hacían de mala voluntad. En estas festividades, el aporte de la Iglesia Católica es fundamental, no solamente porque todo tiene un contenido religioso, cristiano, católico, sino porque son un aporte fundamental al patrimonio cultural del país. La Iglesia Católica ha sido el instrumento de dominación ideológica, por definición. Ese instrumento de dominación ideológica no ha planteado el exterminio como la figura o el mecanismo de sojuzgamiento de las culturas y los grupos étnicos, sino la transformación de su visión del mundo. La Pachamama es algo cultural, ancestral de nuestro pueblo antiguo, el pueblo que vivía acá. La Virgen es una influencia que nos han dado los españoles cuando nos han descubierto. Se concerta ideológicamente, se asume una suerte de empate en el que van a coincidir la Virgen María con la Pachamama. La Virgen representa a la Madre de Jesús, ¿sí? Y eso es lo que lo llevamos siempre. Podríamos decir que es la misma deidad, solamente que la Pachamama es la Madre Tierra y la Virgen es la Madre de todo. ¿Cuál es más fuerte, la Pachamama o la Virgen del Socavón? No, la religión católica. Pero dentro de los pueblos originarios, la Pachamama es la más fuerte. Jesucristo mismo que respetaba toda la ley antigua, sin embargo le puso por debajo esa semillita, digo yo, esa sal que tenía que transformar de abajo después toda esa religiosidad. Esto es lo que nosotros intentamos hacer día tras día. Porque ha ido adaptándose a la cotidianidad originaria, aymara, quechua, ¿no es cierto?, con su ritualidad festiva o lo que correspondiese al tiempo. Lo que pretendía era dialogar, hacer dialogar la religiosidad cristiana con las religiosidades andinas. 4 siglos más tarde, ese modelo franciscano, es decir, el de diálogo de religiosidades, se expresa en los carnavales. Ese ingrediente de la cultura católica, de su capacidad para mimetizarse, de su capacidad para el sincretismo, para superponer sus propias divinidades a las antiguas, porque en el carnaval de Oruro se honra también al sapo, se honra a las hormigas que se convierten en los arenales de Oruro, se honra a la lagartija o el dragón, y se honra al dios Huari, se honra al tío de la mina,
pero también y fundamentalmente a la Virgen del Socavón. En cierta ocasión en que yo participé en la visita de la Diablada ferroviaria de Oruro a México, preguntaban los periodistas qué se requiere para ser diablo. Y el dirigente de la Diablada decía, para ser diablo en primer lugar hay que ser muy católico y en segundo lugar devoto de la Virgencita del Socavón. Pero lo sustantivo del carnaval boliviano es que es el lugar que sintetiza la explicación de la condición colonial desde el punto de vista indígena, desde el punto de vista de los colonizados en este país. Felizmente el pueblo es sabio. Esa sabiduría del pueblo boliviano hay que reconocerla, hay que respetarla y hay que aplicarla. No se trata de importar políticas económicas o recetas económicas desde arriba y hacia afuera. Y la comunidad internacional tiene que entender eso. El querer importar políticas a Bolivia es un error. Es la danza de la Diablada que representa la pelea del bien y el mal. Por eso delante de los diablos va un ángel, ¿no?, que lucha para que en la tierra tenga paz, armonía. Nosotros cuando empezamos a bailar prometemos para que la Virgen nos dé algo a cambio, o es que simplemente por devoción a ella prometemos bailar 3 años. Este es un terremoto cultural. Para esa población indígena, para la cual la tierra era sagrada, era inadmisible e incomprensible entrar en la tierra, quitarle, arrancarle el mineral y no devolverle nada. La manera que tuvo este grupo indígena de comprender ese terremoto cultural fue la Diablada. La Diablada es esa extraña manera no de resolver un conflicto, sino de apropiarse de ese conflicto con autodeterminación. En una primera instancia fueron los grupos de mineros que bailan la Diablada y asimilan la danza del llama-llama, que es el origen de esta festividad. Entonces los españoles que llegaron, que veían el diablo por todas partes y hablaban más del diablo que de Dios, empezaron a identificar diablos por todo lado. Entonces, al ellos danzar así, están haciendo una reivindicación de lo más preciado que ellos tenían, que es su propia identidad. Los diablos es otra contribución a la humanidad. A veces la religión cristiana católica no entiende todas las dimensiones de esto, pero los diablos son los espíritus de la vegetación, son como los ojos que brota la papa, y brotando
el próximo ciclo de producción de productos, de cultivos desde la tierra. La Diablada es el modo como el mundo indígena andino comprende el terremoto cultural que significa convertirse de una comunidad en un grupo de individuos, de una comunidad en la que hay relaciones de reciprocidad económica a un grupo de obreros en los cuales existe una relación de explotación entre ellos y el patrón. Esta es la paradoja de la Diablada. La Diablada es un momento efectivamente de colonización, de despojo de la religiosidad andina indígena, pero al mismo tiempo, inversamente, es un momento de conquista de la igualdad. Estamos acá para decir, basta la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años, para acabar con esa desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión, donde hemos sido sometidos como aymaras, quechos, guaraníes. En esa danza de la Diablada, al entrar al socavón, se están despojando de su máscara de diablo, de su máscara de obrero, para decir en la iglesia, yo no soy solo obrero, yo soy igual que el patrón, tengo exactamente los mismos derechos, porque ante Dios todos somos iguales. Y en tiempo de los carnavales, los mineros entonces hacen el baile del diablo, que sale desde las minas, Los Ángeles, para ridiculizar, satirizar este pensamiento cristiano católico. Es una forma también de rebelión contra una imposición de una religión ajena a su cultura. Esto se origina por lo de los mineros. Tenemos la leyenda de que un personaje llamado el Chiruchiru, no sé si le han hablado, era un ladrón que robaba para el bien de los pobres. Vivía en la cueva del socavón, en la mina. Entonces un día se le apareció en un muro pintada la Virgen del Socavón. Como estrategia, alguien pintó aquí, de esta distancia a unos 20 metros, en una pared pintó la imagen de la Candelaria para hacerle frente a esta adoración al sol, y además aquí cerquita está la mina, por lo tanto el culto que le tienen todavía los mineros al tío. ¿Ves? Está haciendo seis, carajo. ¿Cuántos eran hoy? Dos con uno. Yo lo voy a decir, van a esperar. He sido yo también minero, he estado en la Bocamina y es por eso que le cuento la experiencia. Es algo que no se vuelve a vivir. El sentimiento que se tiene es único, porque solo depende de usted y de nadie más. Hay mucha gente que se vuelve loca dentro de la mina, porque no es solamente un camino así, son caminos que van, suben, bajan, y a veces a 5 metros de la Bocamina ya no se ve la luz, no se conoce la luz, todo es la luz artificial, pero que hasta eso puede fallar. Y cuando falla, solamente queda encomendarse al tío para que lo pueda sacar de allá de la mina. Pero tienen que apurarse porque la jaula no es así como el ascensor. Tienen que apurarse. Ya la balanda. En Oruro es muy fuerte la presencia de la Diablada porque estamos hablando de Supay. Supay es una divinidad andina que tiene la característica, como todo en el mundo andino, de su dualidad. Es buena y es mala al mismo tiempo. Cuando llegaron los españoles no pudieron entender el concepto de Supay y dijeron que era el diablo. Y pues Supay se metió a los socavones y desde los socavones se convirtió en el tío de la mina. Ese ser mítico que protege a los mineros, que juega, pero que también los castiga. La mina es la casa del tío. Entonces todos se piden para que el tío los proteja. La mesita, Jaime. La mesita, Jaime. Andrés.
esta es por la forma del carnaval, estamos llegando a los principios. Estas fechas es que el tío abre las puertas y es por eso que tenemos estas costumbres que tenemos aquí. Nosotros también bailamos en el carnaval a la Virgencita. Primero al tío, después a la Virgencita. Esta mesa que aquí está ahorita, lo han metido ya hace este primer viernes de febrero. Cuando un minero entra a la mina, siempre tiene que pedir la veta al tío. El tío es el diablo, ¿no? Pero a la vez hay una virgen. A la Virgen del Socavón se le pide salud para él, para que no le pase nada malo en la mina. Yo he aprendido es que ese lenguaje del tío en la mina es parte de todo ese lenguaje de generación, de reproducción del mundo. Es la semilla que da a luz a la vida. Y el tío es el dueño de las vetas de minerales en la tierra. Y la gente piensa que estas vetas de minerales tienen vida, que crece. Es por eso que en estos carnavales se ofrece al tío la huilancha o la muerte de un animal. ¿Para qué? Para que no haya sangre, porque el tío pide sangre, pero que no sea sangre humana. Aquí. Aquí. El carnaval también está relacionado justamente, es un rito a la fertilidad, ¿no? Y son los mineros que van y están pidiéndole a la Pachamama permiso y también rindiéndole tributo, ¿no? Entonces, esa es la mezcla, ¿no es cierto?, entre muertos, fertilidad y alma. Se dice que también los muertos son los que traen fertilidad, son los que fertilizan el mundo, porque sin muertos no habría vida, y la vida se explica por la muerte. Yo no comparto cuando a veces algunos compañeros me dicen febrero, septiembre, octubre negro. Ha costado vidas, lamentablemente ha costado vidas. Por tanto, yo siento que hay que olvidarse que no es febrero negro, septiembre negro, octubre negro. Para mí es de luz, de esperanza. La diablada y la morenada es la visión, diríamos, risueña, humorística, irónica que tiene el poblador aborigen viendo pasar toda la parafernalia del culto traído de Occidente, traído de Europa por los españoles. Es entonces una paradoja que siglos más tarde, 5 siglos más tarde, este pueblo indígena andino comienza a comprender que ese terremoto político, esa necesidad política del gobierno de 1974 permite que una fiesta de barrio se convierta en la fiesta del gran poder. El mundo indígena paceño no era un mundo de obreros de la mina, no eran mineros. El mundo indígena paceño era un mundo de comerciantes. Estos comerciantes callejeros se explicaron el terremoto político con otra danza,
la morenada. La morenada, paradójicamente, a primera vista parece una danza de esclavos negros que habrían llegado a Bolivia a principios del siglo XVI para trabajar en las minas. La morenada nace entonces del pasmo de los pueblos indígenas frente al espectáculo inusitado de gente de raza negra que jamás habían visto en su vida y que tienen unos gestos provocados por los rigores del clima y de la altitud. Estos elementos son caricaturizados por el genio popular y convertidos en los elementos de la morenada. La morenada tiene características muy distintas a la diablada. Es ya una conciencia política. No es solamente, como la diablada, una resistencia. La morenada es una ostentación de libertad. Este paso que viene de la diablada fines del siglo XIX a la morenada casi fines del siglo XX, se convierte en una especie de metáfora del propio proceso político del movimiento indígena en este país. Y es por eso que en un momento en que la clase media en particular arría las antiguas banderas de la izquierda de defensa de los recursos naturales, son los movimientos indígenas los que toman para sí esta consigna, esta política, y la llevan adelante con un conductor muy claro, que es Evo Morales. Y los mineros, esa leyenda sindical y esa conciencia de clase desaparecen. Pero no desaparecen totalmente. Una importante cantidad de mineros se va al Alto y otro grupo de mineros se va al Chapare, a la zona cocalera, a producir coca, con ventas importantes destinadas al mercado interno en una pequeña proporción y a la producción de droga. Entonces, el movimiento cocalero distingue claramente lo que es narcotráfico de lo que es producción de coca. Es la hoja de coca verde. Verde no es la blanca que la cocaína. Esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. ¿Cuál es la característica de este movimiento político? Que logran integrar la tradición sindical minera con las cualidades comunitarias del trabajo indígena. Y ese es el lugar de nacimiento político de Evo Morales. Es una síntesis de mineros y de comunidades indígenas. El catalizador del instrumento político que se llamó fue la lucha contra el neoliberalismo. De acuerdo a una corriente impuesta por el FMI y por el Banco Mundial, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dispuso el patrimonio nacional que antes estaba en manos del Estado a su arbitrio y en condiciones bastante onerosas para los intereses bolivianos y fáciles para las corporaciones transnacionales. Esto hizo que el movimiento social gestara a su líder.
definición como la dignificación del ser. Es decir, no basta con que se hayan definido los pueblos indígenas, como originarios, como portadores de una tradición recurrente y sostenida fuertemente a lo largo de más de 500 años, que aún en un proceso de independencia republicana hace 182 años no encuentran la valoración suficiente de aquello que son indígenas, son aymaras, son quechuas, son guaraníes, son mocetenes. Que se acabe la autonomía, busquemos independencia, que no podemos vivir con esta clase de gente, esta raza maldita en nuestra tierra. No van a irrespetar de aquí en adelante, nunca más en su puta vida lo van a irrespetar. Santa Cruz se respeta, carajo. El elemento dignificador de eso es sentirse orgulloso de ser aymara, sentirse orgulloso de ser quechua, sentirse orgulloso de pertenecer a alguna comunidad originaria. He visto a algunas hermanas y hermanos cantando en la Plaza Murillo, como también la Plaza San Francisco. Cuando hace 40, 50 años no teníamos derecho a entrar a la Plaza San Francisco, a la Plaza Murillo. Esa es nuestra historia, esa es nuestra vivencia. Amiga, por favor. Yo creo que ya el proceso de incorporación de los indígenas es irreversible. Es decir, nunca más la historia política de Bolivia se va a escribir sin la actuación de las mayorías indígenas y en particular sin la actuación de los profesionales indígenas y de la inteligencia indígena. Los indios llegaron para quedarse y de eso no cabe la menor duda. La política boliviana ya no es la misma a partir de que un indígena ganó las elecciones. Hoy, 25 de enero del 2009, gracias a la voluntad soberana, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, se refunda una nueva Bolivia con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, para todas las bolivianas. El momento histórico que se ha dado en nuestro país es bastante importante, ¿no? Una sociedad que necesitaba un cambio, una sociedad que necesitaba un nuevo liderazgo, una sociedad que tenía que vivir una esperanza de cambio, una sociedad que estaba urgida de una gobernanza que nazca de las bases sociales. Yo creo que tanto el sector rural, tanto el campesinado boliviano, como los sectores urbanos hemos apoyado un cambio drástico en un país. A partir de la reflexión y a partir precisamente de sentir en la piel, en la carne, esta crisis social, económica que los bolivianos hemos vivido durante décadas, ¿no? Si son capaces de apropiarse políticamente de un proceso en el contexto de un Estado, tenemos que entender que también son capaces de apropiarse en el mismo sentido de la ritualidad de la fiesta, de la festividad, de la reivindicación de sus valores culturales, de su patrimonio cultural. El carnaval, de ser una herramienta de resistencia económica, a convertirse en un mecanismo de conciencia política, se convierte en algo más allá, se convierte en una vocación nacional. Lo que hace entonces hoy el carnaval en Bolivia es visibilizar la vuelta de tortilla, es hacernos comprender al resto del país que acá no solo hay proceso de modernización, sino que acá al mismo tiempo hay un proceso de indigenización de la modernidad.
el mundo debería saber que los bolivianos tenemos un indio en el fondo mismo de cada uno de nosotros. Se parece esto a la figura de Neruda, ¿verdad? Que en un poema, Farewell, le dice a la mujer amada, desde el fondo de mí un niño te mira. Nosotros deberíamos afirmar, los bolivianos, desde el fondo de mí un indio te mira. Y no solo eso, sino que al elevar ese nivel de autoestima por la esencia étnica o cultural que tienes, te permite un mayor protagonismo en el desarrollo cultural o en el desarrollo simbólico de la sociedad. Es decir, ya no tienes que esconderte por las callejuelas transversales de una ciudad para poder atravesarla. Eres capaz de entrar bailando, orgulloso de cómo te vistes, de cómo bailas, de qué instrumentos tocas y de qué estás expresando culturalmente. Somos los guachas de Oruro. Si te preguntan quiénes somos, somos los Ayares de Oruro. Desde el apagador bailando, bailamos por nuestra gente. Por eso, si algún momento este país logra resolver sus contradicciones más profundas, su condición colonial, lo va a hacer bajo el modelo, bajo el diseño del Carnaval de Oruro, porque ahí, y solo ahí, podemos vivir esa comunidad de diversos. Porque tú ves a los chutas, ves a los caporales, tú sacas las máscaras dentro de la diablada y ves a gente de todas las clases sociales por una misma fe y una misma devoción bailando. Yo soy Camba y bailo aquí 11 años. Y aquí no interesa que vos tengas plata, que no tengas plata, aquí no interesa de dónde seas, aquí todos bailan juntos por una cosa que es por la mamita del socavón. El aporte sustantivo del Carnaval de Oruro es que finalmente nos ha hecho dar cuenta en este país que no solo somos diversos, sino que en esa diversidad radica nuestra real riqueza. Que se expresa en el carnaval está por encima de una postura política, porque nuestra cultura es ancestral, nuestras construcciones culturales van más allá del fenómeno político, del fenómeno ideológico. El momento del Carnaval de Oruro precisamente es un encuentro de los bolivianos, un encuentro de integración, donde vamos y bailamos, donde vamos y disfrutamos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Sí estoy completamente seguro es que blancos, mestizos e indígenas ya no nos miraremos como antes del año 2005. Y por eso es tan importante la fuerza del pueblo, tan importante la conciencia del pueblo. Solo, hermanas y hermanos, vamos a defender nuestra dignidad, la unidad de Bolivia y sobre todo la igualdad con la conciencia del pueblo boliviano. Aquí estamos de pie, nunca de rodillas. Thank you.
manera se sintetiza el recogimiento espiritual de agradecimiento a la Virgen, pero no solamente el agradecimiento para la familia, sino para la unidad de este país, porque este Carnaval de Oruro sintetiza eso, la unidad de todos los bolivianos. A través de la cultura se refleja de que tanto cambas, collas, chapacos, negros, mestizos, indios, blancos, caras, como se los llama, así también se refleja la unidad de todos los bolivianos en torno a un solo objetivo, el rojo, amarillo y verde, que representa nuestra patria.